ese ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 14 de junio del año 2022. Quiero comentar hoy con usted algunas cosas relacionadas con esto que sucedió anteayer en Toluca, ciudad capital del Estado de México. Morena, en ese afán, pues yo no sé si de querer convencer a ciudadanos de que ellos son la opción, llevaron acarreados una buena cantidad a Toluca y primero tuvieron un desayuno, algo así como de la Unidad o alguna cursilería de esas, donde estuvieron las 3 corcholatas que ha designado el bulto. Estuvo la anticientífica Sheinbaum, que ahora pues ya también le voy a llamar Morticia Sheinbaum, porque me decía algo, ya que ya la viste, igualita Morticia, nomás le ponen una peluca negra y la maquilla, es Morticia. Y estuvo también Hermann Monster Ebrard, y estuvo también el abuelo Monster, que es Adán Augusto, el florero del Edén. Bien, prácticamente estas 3 personas son ya oficialmente, vamos a ponerlo de esta manera, o de facto, precandidatos de Morena a la candidatura presidencial. Anduvieron ahí, hubo espectaculares de estas plataformas móviles que va un carrito y va jalando y ahí apareció Adán Augusto, etcétera, etcétera. Prácticamente el comienzo de una campaña que tiene por objeto obtener la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Este acto, contra lo que pudiera pensarse, es violatorio de la ley que aquí tengo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí está la ley. Usted recordará que el COFIPE, aquella norma que regía la vida de los partidos y establecía una serie de requisitos para formar un nuevo partido, etcétera, etcétera, desapareció el COFIPE, pero en su lugar se crearon 3 o 4 leyes. Una de esas leyes es esta que tengo aquí, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta ley, en su capítulo 1, se llama de los sujetos, conductas sancionables y sanciones. Muy bien. Quiero leerle a usted el artículo 445. Imagínese cuántos tendrá si en este, que es el capítulo 1, ya va en el artículo 445, el que estoy leyendo, y ahorita voy a leer una parte del 456. Dice el artículo 445: constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente ley, es decir, infracciones de esos que nombra a la presente ley, inciso A, la realización de actos anticipados de precampaña o campaña según sea el caso. Muy bien. Lo de anteayer, constituye a todas luces una clara violación o una clara infracción, para utilizar la expresión que menciona esta ley en el artículo 445. Muy bien. Cometida esa infracción, le corresponde una pena. Y el artículo 456 dice así: las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionados conforme a lo siguiente. Y nos vamos al inciso C, numeral 3. Dice:
respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, numeral 3, con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato. Es decir, la violación cometida anteayer por estas tres corcholatas ameritaría, de acuerdo al análisis que haga la autoridad correspondiente, en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como dice el artículo 3, la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato. Mucha gente dirá, oye Ángeles, que no son precandidatos porque no se cumplen, etc., lo que guste usted. El hecho es que hubo un acto anticipado de precampaña, porque todavía no han empezado las precampañas y mucho menos las campañas. Eso es lo que dice esta ley, rara por decirlo menos en una democracia, y ahora vamos a mis opiniones al respecto. Mire usted, una de las características de la democracia mexicana es que se solaza en las prohibiciones. Usted encontrará en las 4 leyes que derivaron, o 3 leyes del COFIPE, prohibición tras prohibición tras prohibición. Y luego si usted va a la Ley Federal de Revocación de Mandato, prohibición tras prohibición tras prohibición. Tal parece que el ciudadano mexicano es un menor de edad y hay que prohibirle todo. Aquí lo estamos viendo en estos incisos o en estas partes que leí del artículo 445 y del 456 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora bien, se puede hablar en realidad, o se debe hablar en realidad, de una infracción cuando un ciudadano manifiesta de facto o de jure, es decir, o simplemente de palabra, en un acto reúne a simpatizantes y dice, yo quiero ser presidente de la República. ¿Es una infracción eso? Mi opinión personal es que no obstante lo que establece esta ley, es un absurdo. El problema que deberíamos atender es cómo estas 3 personas, y el que haga lo mismo que ellas, está aprovechándose primero del puesto que ostenta, segundo, de los recursos que vienen aparejados con ese puesto, asistentes, asesores, recursos materiales, acá y por allá. Eso es lo que esta ley debería señalar. De tal manera que si una persona, funcionario, quiere o aspira a ser precandidato y luego candidato, por supuesto, lo primero que debería exigirle esta ley es, sin duda alguna, su renuncia al cargo que ostenta o licencia en caso de pertenecer al Poder Legislativo. De esa manera, esta persona quedaría en una situación de ciudadano común y corriente y como tal, con todos sus derechos a salvo. Un ciudadano puede decir tranquilamente, yo quiero ser presidente de la República. Y yo puedo ir y dar una conferencia y decir, yo estoy interesado en ser candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué debe ser una infracción eso? Porque estas leyes, y partiendo de la base de esa posición casi autoritaria o francamente dictatorial de las dirigencias partidarias y sus legisladores, de prohibir todo, cuando la democracia no es eso. La democracia es otra cosa. La democracia es permitir que el ciudadano exprese sus deseos, sus aspiraciones en materia de aspirar a un puesto de elección popular. Lo que sí es una falla, es un delito, y es una falla el que no esté ahí, es el aprovecharse de su situación
de funcionario público. ¿Por qué? Pues es evidente que Adán Augusto, secretario de Gobernación, pues llevó una runfla de guaruras y guardias y todo ahí para protegerlo, lo cual es correcto, al secretario de Gobernación, pero no al precandidato a un cargo de elección popular. En el caso de la anticientífica Sheinbaum, que ahora le llamaré también la morticia Sheinbaum, también. Y el Hermann Monster Ebrard también. Estamos pues aquí ante una situación de simulación, y es evidente, hay una violación, hay una infracción, tal y como lo señala esta ley en su artículo 445, pero a mí me parece un absurdo. Y repito, lo correcto, lo que debería ser en términos de una ley, es evitar que la persona que aspira legítimamente a ser candidato a este o aquel puesto de elección popular es simple y sencillamente dejar de ser funcionario del Ejecutivo. ¿Para qué? Para que pueda estar en igualdad de circunstancias con el resto de los ciudadanos. De esa manera, él perdería todos los privilegios, vamos a ponerlo de esa manera, por el hecho de ser este o aquel funcionario, o estar en este o aquel puesto. Y de esa manera, él podría realizar un acto, ir a una universidad, dar una conferencia, etcétera, como lo hace, por ejemplo, Enrique de la Madrid, en el uso legítimo de sus derechos, como debería ser en toda democracia. Pero Enrique de la Madrid no es funcionario público. Sí puede hacerlo. Pero aquí ante lo que estamos, es a una violación flagrante porque se usan recursos públicos para un fin particular, que es aspirar a un puesto de elección popular. De tal manera pues que se van a hacer discusiones, lo que ustedes gusten y manden, pero yo creo que la democracia no es prohibir. La democracia es, en todo caso, impedir que se utilicen recursos del erario, recursos públicos, para fines privados, que es la aspiración legítima de todo ciudadano. Esa sería la parte legal. Pero ahora, ¿qué tenemos con Morena? Morena fue creado por un personaje perverso, un personaje cuya visión parte de la violación permanente y sistemática de la ley. Es una persona que toda su vida pública ha sido una constante violación de la ley. Y no solo no reconoce esas violaciones, sino que las festina, se enorgullece de esa violación. ¿Cómo se podrá? ¿Quién va a denunciar esto? ¿Lo va a iniciar el INE? ¿Lo va a calificar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Lo veo muy difícil. Pero es un hecho que hubo una infracción a una ley vigente. Poco le importará a este hombre que es el cara de sapo, el político más feo del universo, que es Mario Delgado, y mucho menos a las tres corcholatas. Estamos pues ante una situación donde la ley se la pasan por el arco del triunfo los cuatro, los cinco, empezando por López, el bulto, por Mario Delgado y por las tres corcholatas. Esa es la realidad en materia democrática en este país. En fin, vamos a ver qué pasa en los próximos días al respecto. Y en la mañanera de mañana miércoles voy a comentarle, si se sabe algo, de lo que pasó en esta reunión que el presidente del PRI va a tener con 8 personajes, de los cuales 7 han presidido el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Gracias, nos vemos mañana.